Encuentro ULS, Política, Economía y Sociedad. Nos adentramos en las discusiones que definen nuestro mundo, con invitados especiales y expertos en el campo. Encuentro ULS, una mirada profunda sobre los desafíos y oportunidades de nuestra sociedad. En esta ocasión, ¿qué es lo que está en el centro de la atención de la gente? ¿El país o el fútbol? ¿Quién mira a quién? ¿El país se mira desde el fútbol o el fútbol se mira desde el país? ¿O ambos aspectos, como espejos que se miran mutuamente, están danzando en esta coyuntura? Y esta coyuntura es una coyuntura deportiva, es una coyuntura comercial, es una coyuntura política, o se trata de todo junto, de todo junto. El asunto aquí es, ¿el fútbol es un deporte? ¿O el fútbol es la actividad mercantil más importante de masas en el planeta? De masas en el planeta. Porque hay una serie de actividades que en los lineamientos de las empresas que atienden esas actividades se consideran como deportes. Deportes. Pero no todas esas actividades tienen el ámbito masivo que sí tiene el fútbol. ¿Por qué el fútbol tiene ese espacio grande? El fútbol se juega en ciertos lugares que se llaman estadios. Estadios. Su palabra rememora aquella palabra de los coliseos que en Roma se organizaron también para organizar espectáculos. El emperador Diocleciano decidió darle al pueblo de Roma pan y circo, pan y circo. Claro, las ruinas del Coliseo que se construyó en la época de Diocleciano aún están en pie en Roma. Y sigue admirando por la calidad de la ingeniería que ahí se aplicó. Claro, ese era un juego con la muerte, pero un juego con el poder de Roma y un juego con la crisis política de Roma, porque el Coliseo funcionaba para actividades que aseguraran el entretenimiento del pueblo romano, con sangre. ¿Y los estadios actuales? ¿Tienen símil con los coliseos romanos? Esta es una reflexión muy, muy importante. ¿Cuál es el papel de los estadios actuales? En primer lugar, un estadio es una especie de clínica y no necesariamente deportiva. Porque el estadio es el ámbito donde los seres humanos se despojan del estatus que desempeñan en la sociedad, se sitúan en unas gradas y allí pueden gritar, calificar, condenar o elogiar, pueden quitarse la camisa y al fin lograr ser lo que en verdad ellos son. Por eso, un estadio de fútbol funciona como una especie de clínica en donde toda la tensión acumulada en la vida cotidiana, lo que se llama vida cotidiana de los seres humanos, es en ese escenario liberado. Liberado aparentemente sin generar ningún tipo de daño.
A nadie. Claro, hay una serie de personas que orinan en las bolsas plásticas y tienen condiciones para tirar esos orines en esa bolsa plástica a quien le caiga. Todo eso es una liberación. ¿Ah? Por eso funciona como una clínica psicológica. Y hay muchos que nos escuchan desde la diáspora que extrañan eso. Extrañan eso en las tierras lejanas. ¿Cuánta gente desea hacer eso? Pero ¿en qué lugar se puede hacer eso? En el estadio. En un estadio de fútbol. ¿Por qué? Porque los que están en un estadio de fútbol entran a una categoría humana que se llama fanáticos. La categoría de fanáticos sitúa a esas personas en un ámbito y una condiciones especiales. Por eso un estadio es una especie de clínica que libera la psiquis de miles y miles y miles de personas. En primer lugar. Pero luego las personas aparentemente tienen bando. Y ese bando resulta inofensivo. Unos van con un equipo, otros van con otro equipo de fútbol. Las personas aparentemente están viendo un juego y piensan que el juego que se está jugando es el juego de los muchachos que están corriendo detrás de una pelota, tratando de meter esa pelota en un marco. Todo ese juego es ordenado, dirigido por otra persona que se llama árbitro. Claro. Ahora, uno se pregunta, ¿y quién es el dueño del juego? Que se juegue en un juego de fútbol. En una primera mirada, el dueño del juego que se juega en un juego de fútbol son los jugadores. ¿Y es eso cierto? Porque en un estadio de fútbol funcionan dos factores. Uno, el juego, y otro, las reglas. Las reglas de ese juego. Nunca hay en la realidad humana un juego sin reglas. No. Y nunca hay reglas que no tengan vinculación con un juego. Muy bien. Y en un juego de fútbol, ¿quién fija las reglas? En una primera mirada, vos dirás, es el árbitro. Pero en todo juego humano, ¿quién es el que fija las reglas del juego? ¿Son los jugadores? No. ¿Es el árbitro? No. ¿Una autoridad? Ahora, la pregunta es, ¿qué es un equipo de fútbol? Esta es la pregunta clave. ¿Qué es un equipo de fútbol? Y ocurre que un equipo de fútbol es una empresa. Es una empresa que hace comercio de una actividad que se llama deporte. Ahora, a esas empresas que normalmente se llaman equipos de fútbol, el corazón de las mismas es el deporte, ¿o es otra cosa? Por eso es válida la pregunta sobre quién fija las reglas del juego en un partido de fútbol. Porque todo juego se juega con reglas. Y todas reglas tienen que ver con un juego. ¿Quién fija las reglas de un juego? ¿El dueño de las reglas o el dueño del juego? El dueño de las reglas
o el dueño del juego. ¿Y quién es el dueño del juego? Porque ocurre que en un equipo de fútbol lo que la gente llega a ver es el juego. Según lo que vos estás viendo en un estadio, quien establece las reglas de ese juego es el árbitro. Pero aquí estamos mirando más allá de lo que se mira. Es decir, estamos reflexionando, buscando lo que se llama la esencia. La esencia de los fenómenos. Eso no se mira. Llamamos fenómeno a todo lo que vos podés mirar y apreciar. El fenómeno aparece en la superficie. Esa es la característica del fenómeno. Todo fenómeno tiene una esencia. ¿Qué es lo que lo explica? Y también lo que lo determina. Pero esa esencia no está a la vista. Ese es el punto. Y ocurre que en el caso del fútbol, el dueño del juego es el dueño del equipo. El dueño del juego no son los muchachos que están corriendo para arriba y para abajo. ¿Qué son los muchachos que están corriendo detrás de la pelota? ¿Empleados? Son trabajadores. Son trabajadores. Ellos están trabajando. Ellos viven de eso. Pero esa no es la esencia del punto. El punto es, ¿quién es el dueño del juego? Y el dueño del juego es el dueño de la empresa que contrata a estos jugadores para que organicen y presenten el espectáculo del juego. ¿Qué es lo que el espectador llega a ver? Pero aquí estamos reflexionando. Más allá de lo que se mira, la esencia de las cosas siempre está referido a aquello que no se mira, pero que es lo que en definitiva determina las cosas. En un juego de fútbol son los dueños de los equipos los que determinan el juego. Los que están corriendo en esa cancha, ¿qué son? Son trabajadores. El árbitro que está pitando el juego, ¿qué es? Es un trabajador. El portero, ¿qué es? Es un trabajador. Ahora, ¿qué es un juego de fútbol? En el mundo de hoy es una actividad capitalista de gran trascendencia, de inmensa trascendencia. Por eso, cada mundial de fútbol que se realiza consiste en una gigantesca actividad económica, pero también una gigantesca actividad política. Y uno tiene que intentar capturar las dos esencias. Por supuesto que en un juego de fútbol aparece un espectáculo. Sí. Y eso te mueve a vos, tus aptitudes. Pero en la reflexión que estamos haciendo, estamos invadiendo las esencias, que son las cosas que no se miran de los fenómenos. Repito, el fenómeno es lo que se mira. La esencia es lo que determina la naturaleza del fenómeno, pero que no se mira. Estamos explicando, el fútbol es en el mundo de hoy una poderosa actividad económica y también una poderosa actividad política. Por ejemplo, ¿qué significa que el último mundial de fútbol se haya hecho en un país árabe? ¿Y qué significa que se haya hecho en el oriente del planeta? En un país que no tiene árboles, que no tiene bosque, en un país cuyos campos no tienen grama, como en cualquiera de nuestros países, en un país lleno de arena, pero lleno de petróleo y lleno de gas natural. ¿Por qué ese ejercicio de poder no se hizo en Europa, donde natural y frecuentemente se han venido haciendo?
¿Qué explica este último campeonato mundial de fútbol? Intereses geopolíticos. ¿Qué es lo que te permite a vos relacionar el ejercicio de una actividad que aparentemente es solo deporte a el examen de la geopolítica planetaria actual? ¿O no tiene ninguna importancia que se haya hecho en un país árabe sin grama? Sin grama. No, es muy importante. Implica el movimiento del péndulo. Explica que el poder se está moviendo del occidente hacia el oriente. Implica que la naturaleza que no trabaja en base a la geopolítica ha puesto el petróleo, el gas, el oro, el uranio, el tungsteno, el manganeso, el amianto en el oriente del planeta. Por eso, el último campeonato mundial de fútbol se realizó en un país sin ninguna tradición futbolera. Bueno, en un país sin grama, ¿qué te parece a vos? En un país sin grama. Es como que si el campeonato mundial de natación se realizara en un país que no tiene agua. Igual eso. Y esto implica que esta actividad expresa la correlación de fuerzas planetarias que actualmente está ocurriendo. Ahora bien, regresemos un poco. ¿Quién determina el juego en un partido de fútbol? Ese juego lo determina el dueño del equipo y los dueños de los equipos, que en última instancia tienen las condiciones para decidir quién gana y quién pierde. El punto es que en esa actividad, así como en el boxeo, ¿quién conviene que gane en un enfrentamiento de boxeo? ¿El mejor boxeador? ¿O el boxeador que tiene más imagen, más mercado, que atrae más masas? Ese es el que debe de ganar. Porque en ocasiones el mejor boxeador ni cae bien, ni atrae a nadie. Y entonces no es ese el que debe de ganar. No es necesariamente el mejor, sino el que más conviene a los intereses del mercado. Ahora, no estamos hablando de una actividad científica. No, en la actividad científica conviene que se conozca la verdad, pero la misma actividad científica cae en esta misma lógica que estamos explicando. Aquí estamos hablando de una actividad económica y de una actividad empresarial que tiene una característica, que es de masas. ¿Por qué el fútbol atrae a las masas? Hay otros deportes, como el tenis, por ejemplo, el golf, pero no atrae a las masas. El hecho que el fútbol atraiga a las masas lo dota de un peso político determinante. ¿Y por qué atrae a las masas? Por una sencilla razón, que las grandes estrellas del fútbol son, por lo general, gente que ha salido de los barrios de las ciudades. Vos no vas a ver nunca a un burgués jugando fútbol. No. Los burgueses son dueños de los equipos de fútbol, pero las estrellas de fútbol son los muchachos de las barriadas, que no necesitan para ser estrellas títulos universitarios, ni entender cómo funciona el universo, ni cómo funciona el poder político en las sociedades humanas. No. Necesita saber manejar una cosa que se llama pelota. No necesita saber leer y escribir, no.
Ni eso se necesita. Claro, Albert Camus, el escritor francés, el que escribió El extranjero, cuya lectura se la recomiendo. Camus, en Argelia, él era muy fanático del fútbol, pero Camus era descalzo y era muy pobre. Entonces, para jugar se quitaba los zapatos en Argelia. Después Camus, como Argelia era una colonia francesa, pasó a Francia, encabezó la resistencia contra los nazis. Él explica también lo del fútbol, esto que estamos hablando. El fútbol entonces es una actividad popular, porque las estrellas son de los barrios. Las estrellas son de los últimos barrios, que no requieren saber leer y escribir, no, en absoluto. En el resto de actividades, vos por lo menos necesitas saber leer y escribir. Ahí no. Es una serie de condiciones anatómicas y fisiológicas que determinan la calidad de la estrella de fútbol. Y vos necesitas saber meter goles, que es la victoria fundamental en el caso del fútbol. No necesitas mucho, un par de tacos, alguna calzoneta, alguna camisa simple y empezar a correr. En las otras actividades no, se requieren otras cosas, en esto no. Ahora, cada campeonato mundial de fútbol es un ejercicio de poder económico, de poder político, y hoy, en el mundo de hoy, de poder geopolítico. Y poco importa saber a dónde nació el fútbol, porque hasta ahora lo que se sabe es que esto nació en China, en el marco de ejercicios militares. El ejército chino, como parte del entrenamiento de los soldados, enseñó a sus soldados a jugar con una pelota que tenía trapo y tenía goma, pero que no debía caer al suelo. Era como parte de la actividad. 2 grupos. Y ganaba el que pasaba con esa cosa más tiempo en el aire sin caer en el suelo. Mira. En el Oriente. Claro, no habían reglas, ni habían equipos. El Occidente tomó esa actividad, como ha tomado casi todas las otras actividades que tienen raíces en el oriente del planeta. Y eso se extendió. ¿Por qué? Porque no necesitas saber leer y escribir para ser estrella de fútbol. Esa es la razón. Entonces, las grandes masas populares se miran en los jugadores. Yo puedo ser eso. Y es cierto. Porque si se trata de un ingeniero, un doctor, la cosa se complica, hay que saber muchas cosas. Esto no. No necesitas ser nada de eso, sino lo que se llama talento. Y el talento, vos sabés muy bien que es un atributo que viene con vos. A eso se le llama talento. Para tener talento no necesitas ir a ninguna academia ni ninguna universidad, no. O lo tenés o no lo tenés. Y si lo tenés, eso viene con el mismo paquete tuyo. Ese es el fútbol. Y eso explica el sentido de masas que eso tiene. Claro, en el corazón sigue siendo el pan y circo de Diocleciano. En tiempos de Roma, pan y circo. Cuando la gente sale del estadio, mira cómo es el fenómeno. Termina el equipo, el partido, entonces la gente se abotona la camisa, se mete la camisa en el pantalón, se arregla todo y ya sale a montarse a su carro.
Ha estado gritando libremente en el estadio. Y eso es una cosa psicológica fundamental. Que la gente libere su cansancio, su malestar, incluso malestar político, gritándole al árbitro. Como una forma de gritarle al gobierno. Porque el árbitro es como el presidente en un estadio. En los países, ¿manda el presidente? No siempre. Mandan los señores dueños del capital. Pero el presidente es el que aparece como responsable. Y en un partido de fútbol es el árbitro. No, hombre, son los dueños de los equipos. Pero el que está viendo el partido le grita al árbitro. Y eso calma la carga social y política. ¿Ves el peso político que el fútbol desempeña? Ahora bien, como esta es una actividad de mercado, es mercadología, en donde las masas son el mercado. Las masas son los consumidores. Hay que trabajar eso. La visita de Scaloni tiene, por eso, esta inteligencia. Tiene esta inteligencia. Nosotros no tenemos un fútbol con suficiente luz para ir a un mundial de fútbol. No es que no tengamos gente con habilidad y con inteligencia para eso. ¿Cómo no? Pero es que no tenemos estrella. Y no me refiero a estrella en la cancha, no. Como es una actividad mercantil, conviene que lleguen los equipos que atraen más espectadores. Cada país, si está ahí su equipo, espera que él sea el campeón y que gane. Nosotros no cumplimos esos requisitos. No quiere decir que no tengamos buenos jugadores, ¿cómo no? Pero es que este es un escaparate planetario, mercantil planetario. En esta ocasión lo ganó Argentina. Para nosotros fue una buena noticia que lo ganara Argentina. Lo mismo hubiera sido si lo hubiera ganado Brasil. Pero ¿qué significado tiene la visita de Scaloni? Su importancia fundamental es, ¿acaso deportiva? La visita de Scaloni tiene que ver con el desarrollo del deporte. Y no estoy diciendo que los que organizaron la visita no pusieron en el centro el deporte. ¿Cómo no? Pero es que nosotros estamos reflexionando. Y un requisito para que vos aprendas a reflexionar es siempre vincular tu reflexión a las condiciones materiales de existencia, que es donde se producen lo que se llama ideas. El cerebro no es una fábrica de ideas, solo, no. Se necesita una relación entre tu cerebro y las condiciones materiales de existencia. Por eso vos tenés que seguirle la pista a lo que se llama realidad. Realidad. ¿Y cómo se define la realidad? Realidad es todo lo que se resiste. Así se llama la realidad. Realidad es todo lo que se resiste. ¿Y a qué se resiste? A tus ideas, a tus opiniones, a tu pensamiento y a tus intereses. Esto quiere decir que la realidad no es como vos la pensás. Tampoco es como vos la querés. O como vos la necesitas. No. No. Es siempre por eso una presa huidiza. Otra cosa es lo real. ¿Qué es lo real? Real es esto, mira. De un diccionario de sociología.
Real es lo que vos tocas, lo que vos mirás, lo que vos tomás, lo que podés oler con tu sentido del olfato, eso es lo real, pero la realidad no. Aquí en estas reflexiones estamos trabajando la realidad, la realidad. Entonces, la visita de Scaloni al país tiene un importante valor político. Tiene un valor deportivo, ¿cómo no? Pero fundamentalmente un importante valor político. Observa vos que nosotros no tenemos un fútbol que esté en las grandes líneas del fútbol mundial. No. Tenemos muchachos inteligentes, maravillosos, que saben meter goles, pero no estamos en las primeras líneas, no. México está más adelante que nosotros. Costa Rica está más adelante que nosotros. Incluso Panamá. Sí. Es decir, no es ese el fenómeno. Scaloni no vino por eso. Scaloni no vino por eso. Entonces, primera línea de reflexión. ¿Y por qué vino? ¿Es acaso un reconocimiento a nuestra altura en el equipo? No, hombre. No. ¿Cuál es la importancia? ¿La importancia es deportiva o es política? ¿Y los jugadores de fútbol hacen política? Claro. ¿Y los entrenadores de fútbol hacen política? Sí. ¿Y los dueños de los equipos de fútbol hacen política? Ellos hacen la política. Por eso es que la gente no sabe quiénes son los dueños de los equipos. Mira qué maravilloso. Los grandes equipos. Bueno, ¿y quiénes son los dueños? Un misterio completo. ¿Y vos pensás que los dueños de los equipos son futbolistas? No, hombre. Ellos hacen la política del equipo, que es de su propiedad. Ve cómo es el punto. En la sociedad humana, las cosas no son como en la naturaleza. Porque en la naturaleza funciona la fuerza. En la sociedad humana funciona el poder. Y el poder es diferente a la fuerza. Claro. Entonces, la visita de Scaloni tiene una gran importancia política. Claro que él dio una serie de pláticas, sí, cómo no, sí, pero es otra cosa, política. Porque cuando Scaloni visita el país, que es una figura internacional, Argentina ganó el último mundial de fútbol, está diciendo, hay seguridad. Aunque nadie le pregunte a él si hay o no hay seguridad, no, pues es ya de la inteligencia. Sí, hay seguridad, hay estabilidad. Cualquiera puede visitar El Salvador. Eso está diciendo. Mira el peso político que eso tiene. No se trata del reconocimiento al desarrollo del fútbol en El Salvador. No, hombre. Claro que tenemos jugadores maravillosos. Es una excelente idea que se haya reunido con el Mágico. El Mágico es de las personas más importantes de nuestro país. Es una persona dueño de una inteligencia emocional de altos quilates. Vos sabés que la inteligencia emocional consiste en la capacidad de relacionar dos tipos de inteligencia: la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Es decir,
Cuando uno en la mañana se mira en el espejo, uno se debe caer bien. Uno se debe gustar. Para que no haya riña de vos con vos mismo. Esa es la inteligencia intrapersonal. Yo debo ser amigo de mí mismo, pero al mismo tiempo hay otra inteligencia interpersonal. Si yo me llevo bien con mí mismo, me debo llevar bien con los otros. A la relación entre inteligencia intrapersonal y la interpersonal se llama inteligencia emocional, que es clave para la convivencia humana. El mágico es dueño de la inteligencia emocional más poderosa que yo haya visto jamás. Vos, cuando hables de una persona, jamás lo maltrates, sea quien sea esa persona, porque nadie es juez de nadie. Nadie es juez de nadie. Hasta Dios tuvo problemas. Me estoy refiriendo al Dios de los hebreos, que tuvo problemas con los profetas. Hasta él hizo concesiones. El mágico, muy cuidadoso, muy fino en todo lo que dice. Me alegró mucho que haya aparecido con Scaloni. Ahí le preguntaron la opinión sobre Mauricio Cienfuegos, que va a venir a participar en el entrenamiento de los muchachos aquí. Muy buena noticia. Claro, muy cuidadoso el mágico, siempre es cuidadoso. Un abrazo con mucho cariño para el mágico. Acotate temprano, Jorge, siempre. Hermano del Pachín, el famoso jugador de fútbol. Todos ellos fueron jugadores de fútbol. Ahora, Scaloni dio declaraciones. ¿Y cuál es el corazón de las declaraciones? Que el país es seguro. Él no necesitaba referirse a eso, no, porque la sola visita indica eso. Pues estamos moviéndonos con gente inteligente, pero lo que él dijo implica eso, de tal manera que, en primer lugar, la visita de Scaloni tiene un gran peso político. En segundo lugar, hay una lluvia psicológica, porque los héroes de los muchachos y las muchachas han cambiado. Hace muchos años, los héroes eran los físicos, los astrónomos, Carl Sagan, Albert Einstein, por haber descubierto la lógica de la relación eterna entre el tiempo y el espacio, por habernos explicado que el tiempo se curva, que el peso del universo es tal que el tiempo se curva, por explicarnos que el tiempo va a terminar. Pero hoy no. Mira quiénes son los héroes hoy. Un jugador de fútbol. Tenemos preguntas. Vamos a darle paso. Tenemos varias preguntas. Dice: ¿qué opinión merece que cada vez que juega, como estamos hablando de fútbol, que cada vez que juega la selecta, yo viajo desde Boston, Massachusetts, a El Salvador? Es algo que a mí me mueve regresar a mi país, y el simple hecho de comerme unas pupusas un fin de semana o un martes, me encanta poder volver a ir a ver. Saludos al licenciado, un abrazo. No puso quién era el nombre, pero le agradecemos su comentario. Claro. Es que esa actividad al que él se refiere, un abrazo a donde estés en los Estados Unidos, es como un baño de país. Y es una buena noticia, porque en cualquier lugar donde nosotros estemos en este planeta, debemos de saber siempre que el único lugar donde somos lo que somos es aquí en este país. En eso funciona lo que se llama patria, que es una de las palabras más pesadas que uno lleva adentro.
La patria es la casa de tus padres, del pater. Viene de los romanos. Y eso lo lleva a uno adentro, esté donde esté haciendo lo que esté haciendo. Por eso, venir, comer las pupusas, visitas a algunos amigos y vas al estadio a ver el fútbol. ¿Por qué el estadio? Es que allí sos parte de la muchedumbre, diferente muchedumbre. Y se mira el espectáculo sin un costo excesivo. Es esa convivencia, es un baño de país. Mantén esa costumbre, seguí visitando al país y no olvides que es posible que al final de los días algunos emigrantes vuelvan aquí, que es su casa, la casa que nos vio nacer, y es la patria que tenemos que amar hasta la muerte. Es cierto que uno es como los cóndores, que no es del peñón donde nace, sino del espacio que surca con su vuelo. Sí, pero no somos cóndores. Reconocemos el nido donde hemos nacido. Un abrazo. Dice Víctor Baires, excelente temática la del fútbol. Jamás había escuchado al licenciado Gutiérrez, pero es sabedor del tema. Quería consultarle, ¿qué opinión merece mi sentimiento hacia El Salvador, ya que yo no he podido regresar, pero cada vez que uno busca cosas de su patria aquí en los Estados Unidos, son carísimas? Una camisa de la selección llega a valer más de $100. Claro. Vos has dicho las palabras mágicas. Has dicho patria y nación. La patria es, repito, la casa de mis padres. Estas son palabras muy políticas, que a uno se las instalan en el cerebro, en el kinder. Desde que uno es chiquito, le instalan una serie de palabras cargadas. Una de ellas es patria, la casa de mis padres. La otra es la nación, que ella es una figura más jurídico-político. Nosotros que en El Salvador no somos nación. La nación es Centroamérica, eso sí, pero esa nación está hoy resquebrajada y dividida. Vendrá el momento donde el sueño de Francisco Morazán se cumplirá y Centroamérica será una sola nación. En ese momento El Salvador será nación. Pero todavía falta. Un abrazo para Baires. Para Víctor Baires, no, les pedimos que para mandar los saludos en específico nos digan a dónde están en los Estados Unidos. Dice Samuel, desde Usulután, me encanta escuchar a Don Dago. Ahora estamos hablando de fútbol, pero quisiera que habláramos sobre cómo está desarrollándose la guerra y los precios altos de la comida, bueno, la canasta básica. Para otro programa, Samuel, para otro programa. Pero lo tenemos en mente, en mente. La guerra en Ucrania, que no lo olvides, Samuel, es la tercera guerra mundial. Y no hay enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, no. Es Oriente frente a Occidente. Ahí está la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea. Por eso es muy peligroso. Y concluimos con Amílcar Mejía. Amílcar Mejía dice que él lo saluda desde el este de Los Ángeles, It's LA. Dice, qué gusto escuchar al licenciado Gutiérrez. Este espacio ha sido gracias a un esfuerzo de la universidad. Nosotros lo seguimos en todas sus entrevistas. A ver qué día nos acompaña la comunidad de salvadoreños que recibimos en East LA para ver un partido de la selección, ya que le gusta mucho el fútbol. Muchas gracias, Amílcar, por estar escuchándonos por medio de radio-uls.edu.sb. Excelente. Un abrazo, Amílcar. Cuídate mucho. Los Ángeles es una comunidad muy presionada. Trata de buscar la historia del zorro, que es un personaje mitológico. Busca una novela de Isabel Allende,
que es como una de las primeras novelas que Isabel Allende escribió sobre el zorro. Allá hay una versión de la historia. Y lee mucha literatura, Amílcar, día y noche. Eso te va a ayudar incluso para entrar al cielo. El cielo es gobernado dictatorialmente por Santo Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona. Y como ellos eran unos grandes lectores, le exigen a uno lectura. Por eso empecé a leer El zorro de Isabel Allende. Un abrazo, Amílcar. 9 de la mañana con 53 minutos. Estuvimos conversando en Encuentro ULS con nuestro queridísimo vicerrector, el licenciado Dagoberto Gutiérrez, sobre diferentes temas. En un tema pues atípico que no hablamos mucho, pero reflexionamos sobre la visita de uno de los técnicos considerado por The Best de FIFA. Esperamos tenerlo el próximo martes, licenciado. ¿Cómo no? Salud para todos. Encuentro ULS, Política, Economía y Sociedad. Nos adentramos en las discusiones que definen nuestro mundo, con invitados especiales y expertos en el campo. Encuentro ULS, una mirada profunda sobre los desafíos y oportunidades de nuestra sociedad.